Bienvenidos a este canal. Quiero porque cada uno de ustedes vaya y marque ahí en el botón de suscripción para que estemos conectados. También que dejen sus comentarios en el Facebook y podamos ir ensanchando esta comunidad. Hoy el mensaje que tengo preparado se llama Transformers. Algo que ha estado hablando a diferente nivel por diferentes siervos y que ha inquietado de alguna manera mi corazón. Quiero empezar con una historia. Esta historia se remonta hasta 2018 probablemente. Esa mañana parecía normal para el profesor Bill. Otro día para ayudar a sus estudiantes en la universidad a mejorar las habilidades de enseñanza, pero no por mucho tiempo. Un carro tuvo un choque directo y golpeó la parte trasera de su sedán coreano, mientras él conducía por la carretera Woodinville en el área de Seattle, en Estados Unidos. Además de fallar en su misión aquel día, el profesor Bill tendría que resolver este evento fortuito, repentino, no deseado. A 6,000 kilómetros de distancia, mientras viajaba en un tuk-tuk por los caminos de tierra alrededor de San Juan Cotzal, otro profesor sufría un impacto directo con la realidad. Se le acababa el tiempo para finalizar tan querido y necesitado proyecto de digitalización de contenidos matemáticos. No importa que hubiera sido fin de año y que además era época de vacaciones, el fracaso en esta misión sería una gran derrota para él. El profesor Marwin necesitaba terminar este proyecto crucial, muy deseado y planificado. Saben, amigos, solo el corazón del artesano puede realmente distinguir, puede apreciar la belleza y la perfección en la parte posterior de un tejido. Su inspiración y creatividad podrían ignorarse o incluso malinterpretarse, promoviendo confusión, ansiedad y la desesperación más solitaria. Después de aquel accidente en la carretera, el profesor Bill se sentía abandonado. Él hizo reclamo a la compañía de seguros, pero ellos se tardaban semanas, que se convirtieron en meses y que posteriormente se convertiría en casi un año. La pasividad está sufriendo durante esta pandemia, los proyectos atascados, la escasez de flujo de efectivo y las presiones adicionales podrían tal vez exacerbar tu frustración, darte la sensación de poca movilidad y reducir sueños a la resignación. A veces no se nos permite ver la obra de arte finalizada y nos desesperamos porque lo queremos en ese momento, lo necesitamos en ese momento, pero incluso cuando no vemos nada, Él está trabajando. Quiero contarte que finalmente, después de un año, como lo mencionaba anteriormente, la compañía de seguros pagó el reclamo, entregando incluso una cantidad un poco mayor de lo que la reparación de este vehículo costó, debido a que hicieron esperar tanto a nuestro querido profesor Bill. Cuando él finalmente tuvo el cheque en sus manos, le preguntó al Señor: ¿qué debo hacer con este cheque? ¿Cómo lo debo gastar? Bueno, él hubiera podido decir: voy a pagar el reclamo, voy a pagar lo que me costó la reparación, que bueno, le voy a cambiar llantas al vehículo, no sé, pero tuvo algo que te aconsejo. Pregúntale al Señor, encomienda a Él tus caminos. El profesor Bill recibió una respuesta, una simple palabra: tablets. Sí, tabletas. Así que él obedientemente compró tabletas en Walmart y ahora empezó a enviarlas de poco a Guatemala. Finalmente las primeras 10 llegaron a Lishil, ¿verdad? Y otras 5, otras
2. Sí, él daba encomiendas, él le pedía a personas que viajaban a Guatemala y a veces utilizó algún servicio de courier. Poco a poco y sin notarlo, el tejido se iba completando. El 20 de febrero del año 2020, 120 tablets se reunieron en aquel centro educativo. Eventualmente el profesor Marwin también terminó sus contenidos digitalizados durante este tiempo. Y no solo eso, sino que también guió los esfuerzos del equipo académico de un colegio en el área de Chile para desarrollar, probar y empacar todos los contenidos del currículo nacional base en una USB, en una SIM card, incluyendo la palabra de Dios y los devocionales para cada mañana. La fe en el Hijo de Dios hace más que perdonar pecados y sanar dolencias. Jesús vino a demostrar con hechos y no solo con palabras que el Evangelio produce. Mateo 25:14 es quizás mi parábola. Se le conoce comúnmente como la parábola de los talentos. Ahí se refiere cómo se le entrega a 3 siervos diferentes recursos, según la capacidad de cada uno de ellos. También cuenta que pasado mucho tiempo, se les pide cuentas. Los primeros 2 multiplicaron sus recursos y el tercero lo entregó tal cual se lo habían dado. No lo convirtió en 0, ojo, no se lo robó. No es que no haya trabajado tampoco. Fue una decisión un poco drástica, según yo, haberlo mandado al infierno por eso. Pero bueno, mi opinión no importa para nada en este asunto. Si hay algo que desagrada a Dios, es la pasividad. Y por eso esta prédica se titula Transformers. Fijémonos que el tercero de estos siervos tuvo el trabajo, según lo refieren las propias escrituras, de ir a enterrar esos recursos. O sea, tuvo que cavar un hoyo, hubo algún trabajo, algún sacrificio, algún esfuerzo. Yo me pongo a pensar también en las noches las angustias de este hombre, ¿verdad? Pensando, ay, ojalá que no hayan descubierto el escondite donde yo dejé estos recursos. Y luego también tuvo el trabajo de irlo a desenterrar, medio limpiarlo, y el bochorno, la pena de entregarlo sin haber hecho nada por él. Creo que fue drástica la sentencia. Te vas al infierno. Parece ser que este virus que adquirió nuestro tercer siervo le hizo estar encuarentenado mentalmente. Romanos 12, 1 y 2 dice: les ruego, les impulso, les pido encarecidamente, les suplico pues, hablando Pablo, por el amor de Dios, por sus misericordias, que usen sus cuerpos para cosas buenas, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no a otros hombres, no a sus jefes, sus proyectos o iglesias. Dice claramente a Dios. Y agrega: no se adapten a este siglo, no se conformen con el patrón de este mundo. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Arrepiéntanse, quiten toda asepsia espiritual y pónganse a trabajar. El ministerio de Jesús vino a transformar la humanidad para la eternidad. Y les pido, por favor, que a partir de ahora sigamos la lectura, esta prédica, con una mente transformada.
que veamos estas escrituras de una manera distinta, no la acostumbrada manera de pensar, para poder explorar los siguientes 3 aspectos desde una perspectiva diferente. 3 cosas que el ministerio de Jesús enseñó. La primera, Jesús nos dio ejemplo de inclusión social. No me miren con esa cara de asombro. Vamos a las escrituras y analicemos juntos lo que se nos presenta primeramente en Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 14. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, traos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios y a gran voz, y se postró delante de él. Este, por cierto, era el samaritano, un enemigo acérrimo de los judíos. Pero veamos más allá del milagro de sanidad que típicamente hemos escuchado, o del mensaje que debemos ser agradecidos por lo que recibimos. Guay, de veras hay que hacer. Escuchen, piensen en un grupo social al cual ustedes no se quieren ni acercar en estos momentos. ¿Les suena? Un grupo que tiene una enfermedad muy contagiosa. En aquel tiempo era la lepra. Hoy es un virus. Lo primero que vemos aquí es que Jesús visitaba el área rural. La primera cosa, él no se quedaba cómodamente en la ciudad. Él se adentró en el área rural, en los lugares donde normalmente otros no van. Él no pensó: ay, es que está muy lejos, o voy a pensar en la próxima caravana para que me den jalón, para que me den un aventón. Es más, mi Jesús caminó más de 5,000 kilómetros a pie en su ministerio, buscando personas aisladas, excluidas, las que tenían necesidades. Jesús en este episodio trata con los enemigos de Israel, los samaritanos, con gente aislada socialmente, dándonos un claro ejemplo de lo que es la inclusión social. Jesús realmente se preocupaba por los grupos sociales aislados, ya fueran recolectores de impuestos, prostitutas, leprosos, divorciados, vueltos a casar, viviendo juntos, gente rechazada, gente muy pobre, pero también gente en eminencia, ricos, gente pudiente. Jesús conectaba con ellos y les hacía ver que después de todo no eran tan diferentes y que tenían los mismos sueños, anhelos, aspiraciones y necesidades. Jesús realmente les enseñaba de una manera amable lo ridículo de las divisiones creadas por el hombre. Creo que eso es Jesús hablándonos en estos tiempos, esta pandemia. Si algo nos está enseñando, es que no somos diferentes. Esta pandemia, si algo nos está recordando, es que todos tenemos sueños, todos tenemos que comer, todos necesitamos salud, todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos comunicarnos. Tristemente, este mundo tiene muy marcadas esas diferencias. Y nuestro país, Guatemala, no sé cómo será en el tuyo, pero acá esas discriminaciones coloniales son muy matizadas y a veces hasta motivo de burlas. Pero no, mi Jesús. ¿Se imaginan para un leproso lo que significa ser aceptado nuevamente por su sociedad? Poder abrazar después de mucho tiempo a su esposa, a sus hijos,
poder acercarse a sus amigos, presentarse delante de ellos y decirles: miren, ya estoy bien, no pasa nada. Debemos cambiar nuestra mente, arrepentirnos de nuestra forma de actuar y pensar. Se critica mucho en este pasaje también a los 9 que no regresaron a dar gracias, que solo uno regresó a dar gracias. Tranquilos, eso es así. Pero veamos este pasaje con otros ojos. Entendamos a esos 9 también. Estaban enfermos, no podían hacer nada. Estaban completamente aislados, humillados, maltratados. Dios. Volaron a sus casas, digo yo, a sus aldeas, a reinsertarse y a dar las buenas nuevas. Pero también el ministerio de Jesús, y este es el segundo punto, nos da ejemplo de un empoderamiento económico. Permiso, vamos a poner esto por acá. Volvamos al ejemplo anterior. Debido a la enfermedad de estos 10 leprosos, llevaban meses sin trabajar. Al momento de esta grabación, Guatemala está cumpliendo 52 días de encierro voluntario, de toque de queda, obligatorio, quieran llamarlo. 52 días. Interesante el número de restauración. Sé que el día de hoy se cumple ese plazo. Que buenas noticias habrán para cada uno de ustedes. Pero llevar meses sin trabajar, dejar de ser productivos, estar sobreviviendo únicamente, no poder comerciar, eso exactamente le estaba pasando a esos leprosos. Como están muchos de los hermanos guatemaltecos y extranjeros que viven en nuestro país también sufriendo el día de hoy. No estaban encerrados en sus casas, los leprosos, pero igual no gozaban de una fuente de trabajo estable que les permitiera salir adelante. Por eso Jesús los sana y nos da un ejemplo de empoderamiento económico, que esas personas puedan empezar a producir. ¿Y qué me dice en el episodio aquel en donde en la puerta llamada La Hermosa, Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, ayuda a un hombre que vivía de las limonas? Dice que siempre lo llevaban ahí, lo ponían la mañana para que empezara a tener algún sistema de ingreso. En Hechos 3, 6 y 4 queda relatado. Este hombre estaba enfermo también. Y Pedro con Juan dice, fijando los ojos en él, le dijo: mírame. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y en ese momento, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Bueno, ustedes pueden leer esto, es apasionante. Causó un revuelo en la capital tiempo, cuando hemos visto en estos días que la salud es mejor que el oro y la plata. Está en primer lugar. Esto es algo interesante, son temas actuales. Jesús incorpora a través de sus discípulos, haciendo un milagro, empoderándolo económicamente para que este hombre pueda ser productivo, para que este hombre pueda regresar a su casa. Los cristianos de hoy, dice la palabra, debemos ser luz, y los ejemplos de los primeros cristianos deben ser seguidos por nosotros. Yo les invito a que transformemos realmente, ¿ya? Que nos transformemos, que nos volvamos transformers. Las personas de hoy quieren salud, pero también quieren saber cómo van a alimentar a sus familias. Ahora es cuando la sociedad se está dando cuenta que todo mundo
necesita de todo mundo. Todos necesitamos de todos. Lo que pasó en una lejana aldea de Wuhan, China, también afectó a una pequeña aldea de San Juan Cotzal, llamada Villa Hortensia 1. Lo que pasó en una carretera en Seattle vino a afectar a un grupo de 124 estudiantes del nivel medio y básico en Juan Cotzal, en las aldeas de allá. Sin duda, muchos cristianos tienen un llamado al emprendimiento y a lograr la autosostenibilidad, la creación de empleos, verdaderos milagros económicos. Transformemos pues nuestra mente, hagamos algo distinto y con el favor de Dios contestaremos como Juan y Pedro más abajo en esta escritura. No callaremos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la gran comisión. Si aún no te has salido de esta prédica, aguántame un momentito. Y para los que se están recién conectando, por favor, acompáñennos. Aquí viene el tercer misilazo. El ministerio de Jesús buscaba la justicia política. Wow, dirán algunos, esta palabra como que está prohibida en las iglesias. La justicia política no es nada menos y nada más que la forma que nos enseña a cómo vivir todos juntos en una sociedad. Y vaya si no es necesaria en nuestros tiempos. Vaya si no nos está afectando. Este enfoque ha sido acallado, pensando que debemos estar encerrados entre cuatro paredes y cada domingo decir amén. Mi Jesús, en cambio, nos enseñó que el evangelio no es religión. El evangelio de Jesús es revolución, en el buen sentido de la palabra. El evangelio es transformación interna, pero manifestada al exterior. Este mundo debe cambiar. Los últimos eventos nos han dado una lección magistral de que las cosas están al revés. Por poner solo 3 ejemplos que el mundo espera en nuestra transformación, ver nuestro carácter cristiano, la transparencia y la excelencia frente a una sociedad que realmente anhela observar cambios, ser parte también de esos cambios, transformarse también ellos a través de con el poder de Dios. Las personas nunca nos recordarán por lo bien que hablamos, lo mucho que sabemos de la Biblia, la erudición de nuestros razonamientos o las grandes revelaciones que creamos tener. Las personas solo nos van a recordar por cómo los hicimos sentir, lo que hicimos o dejamos de hacer por ellas. El sistema actual necesita una transformación. Y aunque muchos lo sugieren, otros lo aclaman y algunos otros hasta lo promueven, el gobierno mundial no va a ser la solución. Escrito está. Queridos amigos, esta crisis va a pasar. ¿Qué vamos a hacer una vez finalice? Vamos a escapar, esta vez con más velocidad, a sumergirnos otra vez en nuestro mundo de actividades. O quizá pueda haber una opción diferente de encontrarte con la persona que Dios creó en sus propósitos divinos. Fugarte de esa ruta que te ha mantenido durante tanto tiempo pensando de cierta forma y escoger, seguir el ejemplo de Jesús. Esta vez desesperadamente, para quizás así cumplir su plan en tu vida. No quiero tomar ningún crédito en lo que he mencionado anteriormente. No quiero tampoco poner ningún ejemplo. Es una contribución de veras demasiado pequeña. Hay gente que está haciendo muchas cosas increíbles para nuestro país y para nuestro planeta, pero entiéndeme, por favor, yo fui testigo de la historia que te conté al principio. Pude ver desde ambos lados. Conozco al profesor Bill y conozco al profesor Marwin de San Juan Cotzal.
yo solamente doy mi agradecimiento a Dios por el privilegio de participar en esta emocionante historia de transformación. Siempre he dicho que yo me siento a veces como un jugador de fútbol. Por cierto, no juego fútbol, pero que ahí estoy haciendo mi esfuerzo y que me hacen los más espectaculares pases de gol y que la pelota de casualidad rebota en alguna parte de mi cuerpo sin querer y con ello el balón sale disparado, convirtiéndose en una anotación directa al arco. Algo asombroso realmente. Ahora yo puedo ver el reverso de este tejido, de esta obra de arte, asombrándome de la creación del maestro y de cómo un verdadero artista trabaja entretejiendo todos los hilos de una manera magistral, de una manera espectacular, impredecible, imposibles de sincronizar humanamente. Agradecido estoy, sí, y muy feliz, porque en momentos de necesidad, sin quererlo, estábamos listos para actuar, no por nuestros propios méritos, sino por su misericordia. Él es el artesano perfecto. Él cuidó de nuestros estudiantes y los cuidará a cada uno de ustedes durante estos momentos difíciles. Nosotros no teníamos ni idea, pero estábamos liderando un proyecto que se ha convertido en algo innovador en la región, ¿verdad? A pesar del bloqueo nacional, a pesar del cierre total de todas las escuelas, estos estudiantes, estos hermanos indígenas, estos hombres y mujeres en el Ixil, jovencitos y jovencitas, recibieron el regalo de la educación a través de presentaciones en PowerPoint, videos descargados, explicativos y muy claros, y hojas de trabajo cargadas en pequeñas tarjetas dentro de cada una de esas 120 tablets. Los padres de familia se sienten integrados, atendidos, cuidados por la mano de Dios, de alguna manera cubiertos en estos tiempos difíciles. Alguno de ellos dijo: en tiempos de crisis, no se olvidaron de nosotros, ni tampoco de nuestros hijos. Muchas gracias. Otros dijeron: algunas otras escuelas están cerradas. Puede ser que lo hayan tomado como vacaciones obligatorias, pero gracias a ustedes por cuidar a nuestros hijos. Pienso, como muchos ya lo han dicho, que este es el momento de evaluar nuestras vidas. Este es el momento de expresar nuestro amor por Jesús de maneras nuevas a lo que la religión, la sociedad y los estereotipos esclavizantes nos han obligado a pensar. Cuando el Señor me dio la oportunidad de visitar más profundamente la China continental, hace más de 10 años quizá, pude caminar en la ciudad farmacéutica de Lunan, en la lejana provincia de Shandong. Y yo estaba maravillado de esas edificaciones, de esa industria, de la organización, hasta me maravillaba de los árboles recién plantados, bien alineados, a la orilla de aquella amplia calle por la que pasaba un río artificial y un bello puente en forma de U recién construido. Al preguntarle al Señor cómo era posible todo aquello, pude sentir una suave voz
que me susurraba a mi mente y decía, si ellos que no creen en mí, refiriéndose a Dios, pudieron hacer esto, imagínate lo que podrían hacer ustedes. Jesús nos pidió que fuéramos la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Abajo en el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me parte el corazón oír que a veces dicen, es que a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Así que mejor enfoquémonos únicamente en la parte espiritual. Creo que Jesús dejó claro el ejemplo. Él se preocupó de la inclusión social, de estrechar relaciones, de la productividad, del trabajo y de empoderar a otros. Así que arrepintámonos y media vuelta derecha. Pídale instrucciones a Dios de lo que debe hacer. Le aconsejo visitar el video en YouTube en esta misma dirección del domingo pasado por el pastor Ricardo Kummerfeld. Usted puede ampliar sobre el tema en este hermoso video. Podemos ser luz entonces, fíjese bien, pero podemos ser un fosforito o podemos ser luz tipo linterna, ¿verdad? O podemos ser luz tipo de arbusto que se quema. Aquí en Guatemala decimos chiribisco. Pero también podemos ser una luz transformada, cambiando estas oportunidades tan maravillosas que Guatemala ofrece, que Dios nos ofrece por estar acá en Guatemala, por estar acá en Latinoamérica. Mateo 2, 25, 23, perdón, en la versión NTV, ¿verdad? Otra vez refiriéndose a la parábola de los talentos. Recuerda que a los productivos, a los dos primeros, se les dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Me gusta mucho la versión inglesa, well done, bien hecho. Bien hecho, no dice, qué bien pensado. No, dice, bien hecho. No dice, qué bien meditado. No, bien hecho. O como a muchos les gusta, que a través de un comentario creen cambiar el mundo. No, él no dijo bien opinado, bien comentado. No, él dijo bien hecho. Dice claramente qué parte. No entendemos que al final de nuestros días, esa va a ser nuestra recompensa. Mirarle cara a cara, una sonrisa en su rostro y bien hecho. Celebremos. Le pido a Dios que durante esta prédica el Espíritu Santo te haya hablado y que dejemos de ser luz tipo fosforito, que seamos una luz tipo volcán en erupción. Esto es fuego con pasión, pensando de otra manera acerca de nuestro prójimo, tal como Jesús lo mandó. En Lucas 10, 25 al 37, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención,
le hizo esta otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús, amablemente, pacíficamente, humildemente, volvió a tomar la palabra y le respondió así. Fíjate, le dijo que había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron todo. Le quitaron el celular, le quitaron la billetera, le quitaron la computadora, y no contentos con esto, le hirieron, lo dejaron casi muerto, ahí tirado en medio del camino estrecho, camino curvo, donde para pasar por ese camino, ¿verdad?, no era tan fácil que pasaran muchas personas al mismo tiempo, y si alguien estaba tirado en medio, pues eso impedía el tránsito de las personas. Pero dice, ¿verdad?, Jesús relatando, fíjate que casualmente bajaba por el camino un sacerdote, pero siguió su camino. También pasó por ahí un levita, lo vio, al igual que el sacerdote, lo vio. ¿Qué pasó aquí? No puedo pasar, dame permiso vos. Y siguió su camino. O sea, el sacerdote y el levita siguieron de largo, aunque vieron el dolor, vieron el sufrimiento, vieron la pena, vieron la situación emergente que había, pero no hicieron nada. Pero vino un samaritano, otra vez, lo peor de la sociedad, enemigos de Israel, que viajaba por ahí, y al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue y le dijo: cuídalo, todo lo que gaste de más te lo pago cuando venga. Pregunta de Jesús a este erudito: ¿cuál de los 3 te parece a ti que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Y respondió: el que tuvo compasión de él. Así le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Depende de ti, hermano, depende de ti, hermana, depende de ti, amigo, que me miras, que nos sintonizas en este canal, de no ser como un levita o como ese sacerdote, que no se apiadaron del hombre que estaba herido, del que estaba asaltado, del que estaba medio muerto en medio del camino. Tenemos que ser transformers. La Biblia nos muestra hombres como tú y como yo que fueron transformers. Bueno, hay un Noé que hizo algo por todos nosotros. Hay un José en Egipto que se arriesgó por toda una nación y por el mundo conocido de aquel tiempo. Hay un David que en nombre de un ejército aterrorizado se enfrentó a su más grande pesadilla. Tenemos a los apóstoles que dejaron todo por alcanzarlo. Hombres también como José, el esposo de María, que prefirió decirle a su esposa: nos escapamos, que diga la sociedad lo que diga, que yo te robé, que no honré el pacto, pero yo prefiero eso a que ellos se enteren que tú estás embarazada sin nosotros habernos casado. Yo voy a llevar por la culpa, yo voy a llevar por la carga, pero yo voy a tenderte una mano. Vas a escapar conmigo y yo voy a ser el que cargue con esa sentencia. Pero también en la Biblia hay hombres que no hacen nada, como el hermano del hijo pródigo. Usted puede leerlo más tarde, pero él sabía que su hermano andaba en bares con prostitutas. Él sabía que su hermano estaba tirado entre coches, entre cerdos, entre puercos. Y lo único que estaba esperando es que su hermano regresara a casa para darle castigo. Pero gracias a Dios que tenemos un Padre que no mira nuestras faltas, sino que te está esperando a ti que llegues de regreso. Y va a haber fiesta.
Hay hombres en la Biblia, tipo Transformers, sí. Hombres anónimos, la mayoría de ellos, sin nombre, samaritanos, lo peor, que actúan calladamente y que piensan en que pueden tomarse un riesgo por esa gente a la que todos rechazan, por esa gente a que nadie acepta, por ese hermano que tal vez tú tienes, a quien nadie le habla porque, uy, es que está en drogas, uy, es que está, es alcohólico, es que él, uy. Ahí está tu hermano, pasando hambre. Y no tomamos riesgo. Y no tomamos acción. No hace falta ir 6 horas y media al Triángulo Ishil, ni recorrer 6,000 kilómetros como lo hizo Jesús. Salga unas cuantas cuadras, o tal vez dentro de su mismo condominio. Pero de aquí, ahí por Misco, ya San Juan Zacatepec, ahí están todas las aldeas que hoy no tienen ni siquiera agua. No tienen ni siquiera cómo lavarse las manos. Nos dicen, lávémonos las manos 5 veces o 6 veces al día. Por favor, ¿con qué agua? ¿Con qué jabón? Por esos pobres del área rural, por ese hermano alejado, debemos actuar, debemos ser transformers. Por esos niños sin esperanza, por esas mujeres abusadas, por esos grupos guatemaltecos, y estoy seguro que el patrón se repite en toda Latinoamérica, alejados en preciosas y hermosas pero abandonadas montañas de Guatemala, formando núcleos paupérrimos. Hermanos, transformers. Hay promesa para aquellos que ya estén haciendo, y espero que después de esta prédica todavía sean motivados a seguir haciendo más. Hay una promesa para aquellos que van a empezarlo a hacer. Y hay una promesa para aquellos que ya lo han hecho y tiraron la toalla. Esta es la promesa. No lo digo yo, lo dice Jesús. Sean transformers. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo llegarán. No desmayen, porque a su debido tiempo tendrán su recompensa. Sean transformers. Dios los bendiga.